Estreñimiento, más remedios naturales. El estreñimiento es algo muy habitual y muchas veces convivimos con él sin saber lo negativo que es para nuestra salud. Si sueles tener estreñimiento, escucha con atención estos consejos. Bienvenidos a Fisiolution, vuestro canal de salud y bienestar de confianza. Soy Andrea Bretones, la persona encargada de la sección de nutrición dentro de los centros Fisiolution. En su momento grabamos otro vídeo con remedios para el estreñimiento, pero debido a la gran cantidad de visitas y el éxito que tuvo, hemos decidido grabar otro. Como siempre, los remedios que hemos elegido son los más sanos y naturales que podemos tener. No generan dependencia ni irritación intestinal. Esto quiero dejarlo claro. Os cuento esto porque hay personas que viven dependientes de laxantes que destrozan nuestro intestino, laxantes químicos, irritantes, que generan dependencia, haciendo que la persona no pueda ya ir al servicio sin hacer uso de ellos. Y cuando hablo de laxantes químicos, muchas veces son plantas, pero plantas irritantes, como el sen o la cáscara sagrada. Cuando partimos de esta situación en consulta, el camino es más tedioso, pero aún así, poco a poco podemos revertir el problema mimando el intestino con otros suplementos que sean más agradables. Lo primero que tengo que decir es que el intestino de una persona con estreñimiento suele tender a acostumbrarse a los diferentes remedios y dejan de hacer efecto, por lo que conviene cambiar de estímulos cada poco tiempo. Vamos con el primer remedio. Se trata de un laxante mecánico, el psyllium, que proviene de una planta que se llama planta gobata. Esta planta contiene grandes cantidades de fibra soluble, lo que facilita la hidratación y la salida de las heces. Tomaríamos 2 cucharadas de postre en medio vaso de agua por la mañana en ayunas. Debemos dejarlo en remojo unos 10 o 15 minutos. Pasadas unas semanas, si el tránsito intestinal se ha regulado, podemos bajar la dosis a la mitad, es decir, tomar solamente una cucharada. Y en unas semanas más podríamos pasar a tomarlas un día sí, uno no, hasta dejar el suplemento por completo. Esto siempre y cuando la evolución sea correcta, si no, deberíamos dar un paso atrás e ir intercalándolo con otro remedio distinto. Segundo, el gel de aloe vera. Os he traído aquí la hoja de la planta para que lo veáis. La planta del aloe vera nos aporta un gel en el interior de sus hojas que es tremendamente hidratante y ligeramente laxante. No debemos confundirlo con la parte externa, la que está más pegada a la piel, ¿vale? Porque esta también es laxante pero más irritante. Por lo tanto, deberíamos basarnos solamente en lo que es el jugo, la parte de dentro. Se tomarían 3 chupitos al día fuera de comidas. Este gel de aloe vera lo venden directamente en los herbolarios o en las parafarmacias y es lo que os recomiendo que toméis. También lo podéis hacer en casa, pero tenéis que buscar una buena receta porque si no es fácil que parte de esos principios activos que son más irritantes vayan también a ese propio jugo y esto puede hacer que nos siente un poquito más regular, ¿vale? Entonces yo os recomiendo que vayáis a vuestro herbolario, a vuestra parafarmacia y compréis lo que es el jugo puro. Si lo compráis sin aloína, muchísimo mejor, que este es el principio activo que va a hacer esa irritación. Tercero, el agua de mar. Sí, como habéis oído, el agua de mar se consume por las muchísimas propiedades que tiene, entre ellas su efecto laxante osmótico. Todos sabemos que en el intestino delgado se absorben los nutrientes, las proteínas, los hidratos de carbono, las grasas, y en el intestino grueso, ¿qué es lo que se absorbe? Se absorbe el agua y esto facilita la formación de las heces. ¿Y por qué os cuento todo esto? Pues porque el agua de mar, al tener una elevada carga de minerales, estos llegan al interior de nuestro intestino grueso y piden ir acompañados de agua. Por lo tanto, impiden que se absorba agua en el intestino grueso, facilitando que las heces estén más hidratadas y se eliminen mejor. Pero tranquilos, no hay que beber el agua de mar así directamente. La vamos a diluir a razón de 1 parte de agua de mar por 3 partes de agua dulce. Se tomaría todo el vaso al completo, ¿vale? Del vaso, 1 parte de agua de mar, 3 partes de agua dulce. Esta agua de mar se compra ya filtrada y ya embotellada para que nos aseguren que no tiene residuos, ni ningún tóxico, ni ningún contaminante. Y cuarto, vamos a hablar de un desayuno laxante.
Por la noche debemos dejar en remojo, en un vaso con bebida de avena, por ejemplo, cualquier bebida vegetal, 2 cucharadas de copos de avena finos, 1 cucharada de semillas de lino molidas, las podéis comprar ya molidas directamente o bien molerlas en casa en la Thermomix o en un molinillo de café eléctrico. Vamos a poner también 2 ciruelas pasas con unos cortes en su exterior para que salga mejor la pectina, que es toda esta fibra soluble, que es lo que nos interesa, y unos trocitos también, por ejemplo, de papaya. Lo reservamos en la nevera y nos lo tomamos por la mañana en ayunas. Conviene tomarnos después 1 o un par de vasitos de agua para que termine de hincharse toda esa fibra soluble. Aparte de rico, nos va a saciar y va a hacer que vayamos al baño de maravilla. Estoy segura de que estos consejos te van a sentar genial y te van a ayudar a que vayas muchísimo mejor al servicio. Bueno, como siempre, si queréis una consulta personalizada adaptada a vuestras necesidades concretas, hacer clic en el enlace que aparece en la descripción de este vídeo y solicitar vuestra cita online. Si te ha gustado el vídeo, dame un like y suscríbete al canal. Muchas gracias, hasta la curación y más allá.